corazón. ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador, Jesús. No hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo.
y se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, y amado eres solo tú. La paz de Cristo, amados hermanos y hermanas, les habla el hermano Marcelo Barcos y estamos comenzando una nueva emisión del programa Pasajes, versículos de la palabra de Dios de Sana Doctrina en lo Perfecto en este año 2025. Hoy vamos a tocar un tema que se habló mucho en el día de ayer, también en el día de hoy. Muchos están usando este tipo de noticias en las redes sociales, el tema de la muerte del Papa, ¿no? Francisco, que es argentino, y bueno, más allá de que murió, lo más importante es que está haciendo correr hacia adelante lo que es la venida de Cristo, ¿sí? A la tierra. Obviamente en esa venida hay un evento que es el arrebatamiento, que es parte de esa venida. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el día de hoy. Pero acá hay algo muy importante, ¿no? Porque el mismo Satanás podría estar confirmando la aparición de este ser que es el inicuo, que es el anticristo, el inicuo. Porque hay un siervo de él que se llama Nostradamus, que tiene una profecía acerca de lo que está aconteciendo en estos tiempos. Le ha acertado en muchas cosas. Recuerden que Satanás también tiene su poder, ¿no? Solo que el poder de Dios es mayor. Él es un ángel, fue un ángel de luz y también es un ángel poderoso, ¿sí? Aunque Dios lo tiene, como decimos aquí en Uruguay, a raya, ¿sí? Ahora, si lo dejas actuar a Satanás,
puede hacer cualquier cosa contigo, desde llevarte a la fama y después reclamar tu alma en la eternidad, hasta hacer destrozos si quieres enfrentarlo sin Cristo, ¿sí? Como muchos quieren ser neutrales y quieren enfrentar a Satanás o a Dios. Bueno, con Dios no va a haber problema porque el castigo va a ser cuando estén en el gran trono blanco. Pero con Satanás el castigo no va a esperar al gran trono blanco, ya mismo empieza en esta tierra, así que ojo con meterse con el satanismo, lo satánico, no teniendo a Cristo en tu vida, desafiando tanto a Dios como al diablo. Los dos tienen poder, pero el Dios nuestro es mayor y ya lo venció a Satanás. Lo que vamos a hacer ahora es tratar este tema del arrebatamiento porque nos concierne. Nos concierne porque lo vamos a leer en la Biblia, que nos concierne esto, ya que Cristo puede reunirnos en el aire en cualquier momento. Entonces, esto acompañado de que el anticristo puede estar comenzando su acción política junto con este nuevo papa, que donde llega a ser de color, ¿sí? Recuerden que pronunciar la palabra negro en algunos países ya es discriminación. Entonces se usa la palabra afrodescendiente o, lo mejor sería afrodescendiente, ¿sí? Pero algunos no se molestan, otros lo ven como discriminación. Entonces, hay una profecía, y voy a decir el color, no por el color de piel, sino cómo se llama la profecía del Papa Negro. Entonces, esa profecía de Nostradamus, el mismo diablo se la dio y puede estar cumpliéndose. Y yo no soy el dueño de la verdad, pero si se llega a cumplir esa profecía, estamos muy cercanos a lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Yo no hablo del anticristo. Algunos esperan el anticristo. Yo espero el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga, hermana Sandy Quiñones, allí en Ecuador. Dios lo bendiga, hermano Marcelo Barco, aquí presente, se escucha y se mira bien. Sí, aquí en Uruguay es complicado que estén ahora mirando el programa, igual que en otros países, porque se está jugando un campeonato de fútbol que es la Copa Libertadores de América, y bueno, muchas veces a Dios lo ponen en segundo lugar cuando la pelotita está rodando. El cuadro, es decir, el equipo de fútbol en el cual simpatizo, está jugando en este momento, pero primero está Dios en mi vida. Yo tengo un compromiso con Dios, entonces mi cuadro que quede en segundo lugar, ¿sí? No me interesa ni cómo va, yo estoy para Dios. Bueno, hay cristianos que dicen amar a Dios, que ponen en primer lugar el fútbol, el deporte, la familia o cualquier cosa, su esposo, su esposa, los hijos, las hijas, antes que a Dios. Pues el hermano Marcelo no es así, porque más en estos últimos tiempos es cuanto más tenemos que estar vigilantes. Como dice la Biblia, que cuando iba a llegar el esposo, había 10 vírgenes y 5 se prepararon y otras 5 no lo esperaron. Entonces las 5 que lo esperaron recibieron al esposo, las otras 5 fueron desalojadas de ese lugar. Entonces, hermanos y hermanas, seamos como las vírgenes prudentes. Hermanos, antes de comenzar a tocar lo que es el tema de la Iglesia Católica Apostólica Romana y el arrebatamiento, porque están enredadas las dos cosas y la venida de Cristo, tenemos que ver este video, ¿sí? Que le voy a pasar ahora. Pero quiero pasarles una alabanza, ya que estamos en cosas apocalípticas. Me gustaría pasar esta alabanza que hoy la estuve escuchando y realmente se compone de 2 partes. Presten atención, 2 partes. La primera de esta alabanza, que es de ritmo salsa, no parece al principio, pero al final sí, que es un video audiovisual. La primera parte es:
¿qué pasaría si Cristo, por nuestro deseo, viniera ya a la tierra? O sea, no viniera porque el Padre lo mandó, sino que viniera por nuestro deseo. ¿Sí? Todos deseamos que venga Cristo, pero pónganle que nosotros lo apresuramos a venir sin que el Padre lo mande. La primera parte de esta alabanza es si viniera Cristo en este momento porque lo deseamos, si viniera Cristo. Y la segunda parte de la alabanza es cuanto venga Cristo. Y en esa segunda parte, ahí la misma alabanza va a hablar de lo que va a pasar cuanto venga Cristo. Entonces hay dos partes. Si viniera Cristo hoy, porque lo deseamos, o sea, lo apresuramos a venir sin que el Padre le dé la orden, ¿qué pasaría? Y ahí nos lleva a una gran reflexión. Y la segunda parte de la alabanza es cuanto venga Cristo. No es lo mismo, es si viniera Cristo en este momento, no es lo mismo decir eso, si viniera, que decir cuanto venga Cristo. Entonces son dos partes de la alabanza. Una para meditar si viniera hoy y otra cuanto venga realmente. Vamos a la alabanza entonces. La hermana Sandy nos dice, amén, así es, que Dios nos dé fortaleza para llegar a la meta final. Por favor, Sandy y todos los que me están mirando, yo les voy a decir a los hermanos que me miran, yo no les pido like, no les pido que comenten, pero yo sé que miran cerca de 200 personas porque en el anterior programa que hablamos acerca, creo que de la cruz, ¿sí? Y no, de la Pascua, me escribieron por interno, hermanos, estando de acuerdo en algunas cosas y como que el contexto de un pasaje no era tal como yo lo decía. O sea, miran la transmisión, pero yo no me doy cuenta si la miran o no la miran. Entonces, no les cuesta nada a ustedes poner un like o poner un comentario para saber que están mirando. Pero sé que muchos no lo van a hacer porque miran a escondidas. Miran a escondidas porque la sana doctrina los confronta. Vamos a esta alabanza y vean y después comenten, hermana Sandy, que estás ahí, después comentame o lo que me están mirando y se animan a escribir, comenten si realmente no pasaría esto, si viniera Cristo ahora porque al hermano Marcelo se le antojó y no porque el Padre lo mandó. Y después, la segunda parte de la alabanza, casi al final, con el estribillo, ahí va a hablar cuanto venga Cristo realmente porque el Padre lo manda. Vamos a la alabanza. Si volviera Jesús, lo volverían a crucificar en otra cruz. Lo acusarían los mercaderes de este tiempo de violencia y provocar daños a la propiedad. Si volviera Jesús, lo llamarían mentiroso o impostor. Dirán que cada milagro es ilusión y efecto. Y si cura a los enfermos, sin un título va preso. Si volviera Jesús, lo tomarían por algún loco, lo llevarían a un manicomio, le pegarían en la mejilla y con la otra se ensañarían. Muchos que lo aman van a negarlo, como hizo Pedro al cantar el gallo, y con las manos que le han rezado, con esas van a crucificarlo. Así será. Si volviera Jesús, afortunado será todo aquel que pueda verlo. Los comerciantes van a tratar de convencerlo de que se anuncie con ellos, que le pagarán por eso. Si volviera Jesús, los políticos van a quererlo de su lado. Cada
haya partido dirá que a ellos se está apoyando, y con corona de espinas volverán a coronarlo si volviera Jesús. Lo tomarían por algún loco, lo llevarían a un manicomio, le pegarían en la mejilla y con la otra se ensañarían. Muchos que no aman van a negarlo, como hizo Pedro al cantar el gallo, y con las manos que le han rezado, con esas van a crucificarlo. Así será si volviera Jesús. Bueno, amados hermanos, vamos a la segunda parte del tema, es cuando venga Jesús. Una cosa era si volviera Jesús, ahora es cuando venga Jesús según la Biblia. Cuando vuelva Jesús, todo el mundo lo verá, todo ojo lo verá. Cuando vuelva Jesús, Verán los cielos abrirse y a los ángeles bajando. Satán tendrá que rendirse, su final le habrá llegado. A ver si pueden reírse los que tanto le han negado. Pero si saben arrepentirse todos serán perdonados. cuando vuelva Jesús, Cuando vuelva, todo el mundo lo verá, así será, cámara. todo lo verá. Cuando vuelva Jesús, Vivimos tiempos muy raros, el mundo patas arriba. Hablar de Jesús es malo, pero el sexo lo glorifica. Jesús hizo una promesa de que un día iba a volver, y hay un pueblo que lo espera para vivir junto a él, y yo me voy en ese tren. Cuando vuelva, todo el mundo lo verá, todo ojo lo verá. todo lo verá. Cuando vuelva Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, ¿se han dado cuenta del tema? Una parte del tema era, si viniera Jesús en esta hora, por nuestro deseo, pasaría esto. Incluso entrarían las iglesias que están pidiendo diezmo, esos milagros mentirosos. Haría derrumbar todo eso, ¿no? Porque imagínate que cuando estaban vendiendo polluelos en el templo, Jesús elaboró un cinto y empezó a dar el cintazo y volcar las mesas, no lo llevarían preso. Los ateos, estos que defienden la ideología de género, todas estas cosas, lo pondrían preso. Mediten la alabanza que acabamos de escuchar una parte. Y la segunda parte con el estribillo, cuando dice que todo ojo lo verá, los cristianos realmente van a estar azotados, ¿sí? Principalmente lo de la gran tribulación, porque lo van a ver venir y todo ojo lo verá, incluso el judío. La Biblia dice que hasta los que lo traspasaron van a doblar sus rodillas delante de él, los que lo traspasaron en los tiempos cuando lo mataron, allí en la presencia de Poncio Pilato, que lo llevaron a la muerte. Esos que van a resucitar van a recibir al Señor Jesús para reinar 1000 años, todo el pueblo de Israel. Así dice la Biblia, todo Israel será salvo y va a ser gobernado por Cristo. Así dice la Biblia, todo Israel. No es una parte de Israel, es todo Israel. Y los que lo traspasaron son los que lo blasfemaron, los que los mataron, incluso los que lo vendieron por unas monedas de plata. Me dicen, ¿y Judas? ¿Y Judas qué era Judas? ¿No era un judío?
Si era un judío, la Biblia no se puede contradecir. La Biblia, aunque haya actuado para perdición, dice la Biblia que todo Israel será salvo en la segunda venida de Cristo, porque recién ahí, hasta lo que lo traspasaron y lo mandaron a la muerte, ellos van a creer en Cristo. Es un tema muy importante para tratar, esto de si todo judío va a ser salvo o no. La Biblia dice que todo Israel será salvo. Muy bien, en varios lugares, dice, no solo en un lugar. Vamos a orar a nuestro Dios para empezar este tema de hoy. Ahí tenemos el versículo del martes 22 de abril del año 2025. Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como verán, ahí dice recibir el Señor en el aire, no en la tierra. Recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que recibimos al Señor en el aire, no acá en la tierra, vamos a estar con el Señor para siempre, ya seremos salvos. Es lo que dice el versículo, o no dice eso. ¿Dice o no dice? Mientras oramos, yo voy a pedir a los hermanos que escucharon la alabanza, ¿qué les pareció? Si realmente puede acontecerlo, si viniera Cristo ahora porque nosotros lo deseamos y no porque el Padre lo mande. ¿Pasaría todo eso que se detalló en la alabanza? Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios. Grande y poderoso Padre Celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, mas no se haga la nuestra, no se haga la mía. En nombre del Señor Jesucristo estamos orando ahora, bajo la intercesión de tu Espíritu Santo. Habla con nosotros a través de tu palabra, habla con nosotros, Dios mío, porque nuestra reunión contigo puede ser de aquí a unos minutos, puede ser en estos días, en este año. Cada vez siento más cerca tu presencia. Hace años atrás, en una reunión decía que no iba a conocer muerte. Quizás ese deseo no fue un deseo, y quizás eras tú hablando a través de mí, hablando eso que en aquella oportunidad le decía a alguien cuando congregaba en otro lugar. Señor, tu venida está próxima, muy cerca, es inminente. Los hechos apocalípticos, el reloj profético de Israel, incluido el de Babilonia, se están moviendo. Cada vez es más cerca el tiempo en donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados y glorificados. Padre de la gloria, de poder y de misericordia, te damos gracias por un día más estar en tu presencia. Bendice a los hermanos que me miran en directo, aquellos que me miran en diferido, y aquellos hermanos que no se dan a conocer pero me escriben después por interno, que pareciera que no ven, pero el ojito no falla en la hoja analítica que tengo de Facebook de las transmisiones en vivo. Sé que hay muchos que están mirando ahora y pido que los bendigas a todos y des lo mejor para ellos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. En nombre de Jesucristo, bendice a mi familia y a mis hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor Jesús.
Muy bien, el hermano Ponciano Chayapa nos dice, Dios te bendiga, hermano Marcelo, saludos para usted y a los hermanos del grupo, paz. Muy bien, seguimos adelante entonces. La hermana, tenemos al hermano Héctor Osandon, allí en Canadá, dice amén. Y vamos a continuar entonces con este estudio de la palabra. Pero para ir a este estudio y enfocarnos en el arrebatamiento, quiero ampliar un poquito más, no solo el reloj profético de Israel, que ya lo hemos tocado varias veces, que ya está marcando la venida de Cristo, no solo en el arrebatamiento, porque en el proceso de su venida ocurre el arrebatamiento en primer lugar, sino en el inminente regreso a la tierra, en ese proceso de venida, en el cual cuando llega a la tierra y reinará 1000 años. Y esto cada vez está más cercano, hermanos. Pero también el reloj profético de Babilonia, a través de Roma, también se está moviendo con este tema de los papas. Vamos a ver qué es la iglesia paralela de Satanás, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que nació por un hombre pagano para contrarrestar a la iglesia de Cristo que se estaba propagando por todas las regiones aledañas al Imperio Romano. Vamos a ver entonces este video que les tengo preparado y realmente puede tornarse un poco, digamos, peligroso para ver aquellos que tienen miedo. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo de escuchar sobre exorcismos, sobre demonios, sobre Satanás, en las casas, en los hogares, en la oscuridad. Entonces, pero yo tengo que mostrar esto, hermanos. En ese lugar, en la ICAR, los demonios allí andan sueltos y tienen que apreciar este video, que los voy a volver a pasar como siempre lo he hecho durante varios años. Veamos.
Bueno, estaba con mi hijo viendo esto, que está mirando la retransmisión en mi cuarto, mi hijo Manuel, y bueno, le digo, imagino que le habrá dado un poquito de miedo, ¿no? Saber que esta iglesia a todos sus cargos, en números romanos, da 666 todo, de la mitra papal es la figura del pez Dogón, que es un dios muy antiguo, que es un demonio, el color púrpura, el color escarlata. Los católicos apostólicos romanos niegan esto, diciendo que la Gran Babilonia no es Laicar, sino es Israel. Entonces, estamos mal, porque la Biblia detalla con claridad, o sea, con mucha claridad, lo que es esta iglesia paralela de Satanás de Roma. Voy a ir a un comentario. Dice, sí, yo sí creo que pasaría lo que dice la alabanza, ahí está, porque Cristo, que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Él volvería a confrontarlos como hizo con los fariseos y los mercaderes de la fe. No dejarían que Él abra los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Amén, estamos en sintonía. Y a mí me alegra mucho, hermana Sandy, que siempre estemos en sintonía, tú y yo, porque es algo maravilloso, ¿no? Si Cristo viniera hoy, lo crucificarían de nuevo, como dice la santa palabra de Dios. Lo matarían. Los mercaderes no van a dejar de pedir esos diezmos blasfemos en dinero. Los negocios eclesiásticos no pararían. Todo lo que hace Laicar con el oro y la plata, no pararían con eso. Obviamente que lo mandarían matar. Allí muchas veces en las iglesias también está el narcotráfico y la política metida allí. Entonces no va a servir ni a los narcotraficantes ni a los políticos, tampoco que Cristo viniera. O sea, ellos serían los mayores interesados también en matarlo. Por eso Cristo va a venir cuando Dios se lo mande, cuando todo esté preparado, y va a venir en poder y gloria. Pero tienen que cumplirse algunos eventos todavía, como los que vamos a estar meditando en esta hora. Vayamos entonces a la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero aclarar en el contexto de esta palabra que estamos hablando de Primera Tesalonicenses. La carta de primera a los tesalónicos de Tesalónica, la carta primera, precede a la carta segunda. La primera va primero que la segunda, ¿sí o no? Si yo escribo una carta ahora y la entrego, y después escribo una carta nuevamente, que es la segunda, y la entrego, ¿cuál es mi carta primera? La primera que entregué. Se cae de la tapa de un libro. Entonces, en Primera Tesalonicenses se trata acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo habla en esa venida de Cristo, que ya la expliqué, que la venida de Cristo dura un día. Y el día para el Señor es como 1000 años. Puede ser 1000 años, no lo sé. Cuanto Dios le dé la autoridad y la afirmación y la orden a su Hijo Jesucristo a venir a la tierra por segunda vez, Él va a venir. ¿Cuánto va a demorar? No lo sabemos, porque el día para Dios es como 1000 años, dice la Biblia. Yo siempre enseño esto de una manera muy sencilla.
Tú tienes un familiar que vive un poquito lejos de tu casa y tiene que venir en móvil, ¿no? En un carro, en un auto, en un medio de transporte. Algunos vienen en tren o a caballo, o quizás en lancha. No lo sé, pero el trayecto de la casa de ese familiar a la tuya tiene un periodo de tiempo. ¿Cuánto demora? ¿Media hora? ¿Una hora? Si son muchos kilómetros, 2 horas. Según la cantidad de kilómetros, hasta pueden ser 4 horas esa avenida. No lo sabemos, según la distancia. Te llaman por teléfono y te dicen, Sandy, Héctor, Ponciano, puede ser cualquiera de los tres. Estoy acá en Uruguay, soy Marcelo, voy para allá, voy a visitarte. Entonces yo te estoy anunciando mi venida, estoy yendo a verte, Héctor, allá en Canadá. Estoy yendo a verte, Sandy, allá en Ecuador. Estoy yendo a verte, Ponciano, allí en Perú. Pero estoy en Uruguay. ¿Cuánto demoro en llegar? En ese lapso en que yo voy, pueden suceder muchas cosas. Si voy en avión, que tengo un desperfecto y tengo que volver para atrás. Si voy en auto, una pinchadura, me retrasa, tengo que tomar otro auto o alquilar otro medio de transporte. Si voy en tren y la ruta justo se cayó piedras en el camino y se retrasa, entonces hay que sacar las piedras de los rieles, entonces ahí hay que esperar a que se limpie. Yo voy en camino. Ya dije que voy y estoy arrancando. No sé cuánto voy a llegar. Si todo es normal, llegaría en las horas estipuladas según la distancia en que estamos de acá a Perú, de aquí a Canadá o de aquí a Ecuador. La venida de Cristo es lo mismo. Sale del cielo, Cristo está a la diestra del Padre, y del cielo Él desciende hasta llegar a la tierra. Pero en ese trayecto de su venida va a ocurrir el arrebatamiento en determinado momento. Entonces, nosotros, en su venida, vamos a ser arrebatados y allí van a suceder algunos eventos dentro de esa venida, porque Él va a estar viniendo. Si no entendemos que un día son como 1000 años al Señor, siempre van a estar los problemas de que Cristo viene antes del anticristo. Cristo viene después del anticristo. Cristo viene antes de la copa de la ira de Dios. Cristo viene después de la copa de la ira de Dios. Cristo viene después que suene la última trompeta. No, de las 7. No, Cristo viene antes de que suene la tercera trompeta. Entonces empezamos con deducciones y cada uno quiere tener la razón. Y el ser humano no se pone de acuerdo según sus teologías. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia y qué dice Pablo que tiene que hacer el creyente. Y una vez que leamos eso tenemos que asumir. Y Pablo lo que nos dice es que estemos esperando el arrebatamiento, no esperando el anticristo como enseñan algunos. Vamos a leer entonces la Biblia. Yo voy a poner la Biblia en este momento, compartir pantalla. Y vamos sobre este tema porque es importante, porque ya vemos, con todos los sucesos que están aconteciendo en la ICAR, Cristo viene en cualquier momento. Y esto tiene que estar, pero muy bien manejado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, es decir, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, el Señor Jesús tocando la trompeta. Hay una parte que dice que hay un ángel que toca la trompeta. Bueno, acá dice que el que toca la trompeta es Cristo. Yo no voy a ver diferencia del arrebatamiento y segunda venida, no lo voy a ver eso. Acá me enfoco en lo que dice la Biblia. Estamos hablando del arrebatamiento.
En el arrebatamiento, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En ningún momento dice que llega a tierra. Dice que descenderá del cielo. Hay que seguir leyendo porque en ese descenso hay cosas que van a ocurrir. Dice así, y con trompeta de Dios, versículo 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que tenemos que saber es que Dios, cuando empiece a descender del cielo, cuando empiece el trayecto de su venida a la tierra, esa segunda venida, en un lapso de esa segunda venida, van a resucitar los muertos en Cristo en primer lugar. Lo está diciendo la Biblia. ¿Lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? Lo estamos leyendo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá no hay nada que achacar. Versículo 17. Luego, nosotros, los que vivimos, cuando dice Pablo nosotros, está hablando de los cristianos. Los cristianos están vivos en ese momento, que no están muertos en Cristo, sino que están vivos en la tierra. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos en la tierra, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No dice en el suelo. No sé si los hermanos que me están mirando pueden leer ahí claramente que dice que seremos arrebatados junto con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. No dice en la tierra. Algunos dicen que la reunión va a ser en la tierra, pero la Biblia allí me está diciendo que la reunión es en el aire. Lo dice aquí. Y es palabra de Dios. ¿O no lo dice? Lo dice. Luego nosotros los que vivimos, versículo 17, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo vamos a recibir en el aire, no en la tierra. En el arrebatamiento, la iglesia recibe al Señor en el aire, no en la tierra. El arrebatamiento es en el aire, no es acá en la tierra. Cristo no llega a la tierra. Porque nuestra reunión es en el aire. Y esta reunión, presta atención, esta reunión es la que va a hablar en la segunda carta de Tesalonicenses. Acá estamos leyendo la primera. La segunda, Pablo va a ampliar este tema en cuanto a nuestra reunión con el Señor. Y hoy los falsos están uniendo la reunión con el día del Señor, que es cuando Cristo pisó tierra. La reunión ahí dice que es en el aire, jamás es cuando pisa tierra Jesucristo. Lo está diciendo la Biblia. Lo está leyendo usted mismo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? A ver si alguien de los hermanos que me está mirando está leyendo el versículo 18, que lo voy a poner en azul. ¿No puedo ponerlo en azul? Creo que no. No puedo. El versículo 18 dice, lo voy a poner así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué se tiene que alentar el cristiano, amados hermanos? A ver si me pueden decir. Con lo que enseñan algunos pastores, denominaciones que salen en YouTube, los llaneros solitarios de Facebook,
que no congregan con nadie y se esconden en sus casas. Ellos, la mayoría de ellos, ¿se da cuenta que no estoy diciendo todos? La mayoría de ellos muchas veces enseñan que el cristiano tiene que esperar al anticristo, la manifestación del anticristo. Pero ahí la Biblia me dice en el versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? ¿Cuáles palabras hay que alentarse? Las que acabamos de leer, la del arrebatamiento, que los que están muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso para reunirnos con el Señor en el aire. Esas son las palabras en las cuales tenemos que alentarnos, dijo Pablo. Jamás Pablo enseñó, aliéntense diciendo y esperando al anticristo. ¿Se entiende o no se entiende, amados hermanos? No podemos estar esperando al anticristo. Ahí dice, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La del arrebatamiento. ¿Por qué tenemos que alentarnos con las palabras del arrebatamiento? No con esperar la manifestación del hombre inicuo o del anticristo. Por el siguiente pasaje, vamos al siguiente pasaje. Segunda de Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, atención, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quiero aclarar aquí que se está refiriendo Pablo a la segunda venida de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no va a ser en tierra. Presten atención. El tribunal de Cristo no va a ser en tierra, va a ser con nuestra reunión en el aire, va a ser en el aire. Para eso Cristo nos lleva. ¿Para qué nos lleva Cristo? A ver, hermanos, hay veces que me pongo, digo, es ilógico, ¿no? ¿Para qué Cristo nos arrebata al cielo y tenemos una reunión en el cielo, en el aire? Para ver qué bonitos somos y hacernos volar un poquito y después, como un sub y baja, bajarnos a la tierra. Él nos lleva porque hay cosas que tienen que acontecer. Como habla Pablo, que nos sigue hablando en su segunda carta, en la venida del Señor, que tiene que ocurrir el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no va a ser en la tierra. ¿Sabe qué va a ser en la tierra? Va a ser otra cosa Cristo. Cristo va a juzgar, Cristo va a pelear, va a estar con nosotros, va a hacer guerra. Y después a lo último va a existir otro tribunal, que es el trono blanco, que vamos a leer a continuación. Pero seguimos leyendo lo que estamos leyendo aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué es necesario? Porque los salvos tienen que ser juzgados. Todos tenemos que ser juzgados. Todo hombre va a ser juzgado. La Biblia dice, después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. ¿Dice eso la Biblia o no dice eso la Biblia? Después de la muerte, el juicio. Ahora, ¿me querés decir, hermano Marcelo, que los que murieron en el año 1922 ya tuvieron el juicio? No. No, porque aún el tribunal de Cristo no aconteció, porque los muertos en Cristo aún no han resucitado.
cuanto resuciten los muertos en Cristo, automáticamente los vivos en esta tierra, los que quedamos en esta tierra, estamos vivos, los cristianos vivos, porque los muertos en Cristo suben todos y son un montón. De tantos, hay 21 siglos de cristianos enterrados. Son muchos. Bueno, los que quedamos, los cristianos que quedan en la tierra, esos van a ser transformados en un cuerpo glorioso y vamos a ir detrás de los que resucitan en Cristo. La Biblia dice que no vamos a preceder, que no vamos a ir delante de los que resucitan, vamos a ir detrás de los que resucitan. Esto es lo que significa no precederemos, ¿sí? No precederemos. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que ser salvos. Tenemos que ya saber quién va a tener su lugar en el reinado milenial cuando Cristo venga a la tierra, o sea, pise tierra. Ahí ya está viniendo, ya están sucediendo las cosas en su venida. Es como que el hermano Marcelo vaya a Canadá, hermano Héctor, y haga una escala en Venezuela, y allí tengo un amigo que me está esperando y me invita a comer. Bueno, ahí en el aeropuerto, mientras hago la escala, bueno, como ahí en el aeropuerto, hago algunos trámites allí que necesito terminar y después, mientras espero la escala para ir hasta Canadá en el otro vuelo. Es lo mismo, Cristo viene, arrebata a la iglesia, hace lo que tiene que hacer con la iglesia, la prepara y sigue viniendo a tierra, ya con la iglesia juzgada y la iglesia casada y sus ángeles para reinar 1000 años junto a Israel. Recién allí seremos un solo pueblo. La Biblia dice que de los dos, Dios va a formar un solo pueblo. En el reinado milenial seremos un solo pueblo. La iglesia y los judíos van a ser un solo pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos van a creer en el mismo Cristo que la iglesia ya se casó. Muy bien, entonces el tribunal de Cristo ocurre inmediatamente después del arrebatamiento. Es por eso que Dios nos arrebata y los muertos en Cristo resucitan. Los impíos siguen en la tierra. Los que perdieron el arrebatamiento por incrédulos es porque no estaban preparados, o porque no creían, o porque no amaban al Señor como debería ser amado, o porque no se preocuparon por amar, hacer la voluntad de Dios o amar los mandamientos de Dios. El que me ama, ama y guarda mis mandamientos, y siempre lo repito. Vamos al siguiente versículo para ver la diferencia con el gran trono blanco. Apocalipsis 20. El juicio ante el gran trono blanco. Esto es el trono blanco, que no tiene nada que ver con el tribunal de Cristo. En el trono blanco vamos a ver esto. Ya no va a haber cristianos, sino va a haber, ¿quién va a haber? Van a estar todas las naciones de la tierra donde no fueron arrebatados. Resucitan todos los ateos, todos los que sirvieron a Satanás, todos los que adoraron a la bestia y el falso profeta, los que se burlaron de Cristo, todos los que negaron a Cristo, todos ellos van a resucitar. Y dice, y van a ir al gran trono blanco, y te vas a dar cuenta que van a ser una multitud. Detrás de ellos, unidos a ellos, va a estar la iglesia y los salvos con vestiduras blancas, esperando el juzgamiento de ellos. ¿Alguno puede ser salvo? Dios es Dios. Recuerden que cuando ocurra el arrebatamiento va a haber un lapso de tiempo hasta la segunda venida de Cristo, donde hay muchos que van a ser decapitados. La Biblia dice que esos están esperando el juicio y están bajo el trono de Dios, las almas decapitadas que están esperando que Dios juzgue. Y le dicen a esas almas decapitadas que tienen que aguardar un momento más, que se cumpla la profecía, lo que está haciendo Cristo en la tierra de los 1000 años, para después Dios Padre, en el juicio ante el gran trono blanco, esté dando sentencia a aquellos que los decapitaron. Y ahí van a tener justicia recién.
Obviamente que al morir después del arrebatamiento, esas personas decapitadas, que no negaron a Cristo, que creyeron, esas personas decapitadas no pueden casarse con Cristo, porque ya pasó las bodas del Cordero en el arrebatamiento. Tienen que estar juzgadas y junto con los judíos incorporarse a la iglesia de Cristo y pasarían a ser también parte de la esposa del Cordero. Cristo se casaría con ellos. Pero tiene que haber un proceso. Primero está el juicio y después está la condenación o la salvación. Nosotros, al ser juzgados en el tribunal de Cristo, ya tenemos el juicio hecho para poder casarnos. Pero las almas que están decapitadas, que fueron decapitadas en esta tierra, no tuvieron juicio todavía, la están haciendo esperar. Cuando tengan juicio, ahí recién van a casarse con Cristo. Vamos a ver qué pasa en el trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nosotros el versículo 12 ya lo vamos a vivir en el tribunal de Cristo. O sea, ese paso lo vamos a obviar. Ya pasamos ese paso. Pero los muertos que están entregados, que no creyeron en Cristo, que son una gran cantidad, porque pocos van a ser salvos, y millones de millones que van por el camino ancho, que es de perdición, esos son los que están allí. Por eso van a haber multitudes que van a perderse. Yo no quiero ser uno de esos que están en esas multitudes. Algunos dicen, Marcelo, la multitud significa presencia de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que la multitud es presencia de Dios? Yo creo que no. La multitud no me dice que es presencia de Dios, porque la Biblia dice que pocos son salvos. Entonces, la minoría es presencia de Dios, no la multitud. Hay que tener mucho ojo. Hay religiones en el mundo que tienen millones de adeptos. La ICAR tiene millones de adeptos. Los protestantes son pocos. Los musulmanes, con su Dios Alá, tienen millones de creyentes y les sirven, pero mejor que un cristiano, porque ellos cumplen con el Corán. Van a la Meca, oran cuando tienen que orar, cumplen su religión, la cumplen, porque la aman, incluso dan su vida. Sabemos que es dar la vida matando a otras personas, esto no viene de Dios, pero bueno, ellos lo hacen, pero lo hacen por devoción. El cristiano no ama los mandamientos de Cristo, quiere andar de cualquier manera, quiere servir a Dios de cualquier manera, busca el predicador que se acomode a cómo le gusta vivir su vida, alguien que permite un poquito de libertinaje, algunos pecados, que diga que ese pecado no pasa nada. Entonces es tremendo. Después está el engaño de Satanás, llevando a personas a prohibirse todo, a hacer un sacrificio que Cristo no pide, un sacrificio de negación de todo. Eso parecería la religión del budismo, que hay que estar en trance y bueno, y llegar a la iluminación. Si alguien leyó alguna vez algún aspecto del budismo, de Buda, tienen que dejar de lado los sentimientos carnales, poner la mente en blanco, o sea, no existir en esta tierra, o sea, vivir pero no existir, para nada, para ninguna interacción carnal o emotiva.
Obviamente que lo que me están mirando son cristianos, pero yo he leído algo de budismo y creo que más o menos es así. Entonces, amados hermanos, el tema de la multitud no me dice que es de Dios. La multitud a mí me muestra lo contrario, me muestra perdición. La ICAR, que tiene millones de millones, vea en un libro de historia o de religiones, a ver qué cantidad tienen los cristianos católicos y los musulmanes y los hindúes. Y se va a asombrar la gran cantidad de millones de personas que sirven esas religiones. Entonces, a mí la multitud, una iglesia llena, un coliseo lleno, un auditorio lleno, no me dice nada. A mí lo que me dice que es de Dios o no es de Dios es lo que enseñan, lo que predican. Sencillamente lo que hablan las cartas paulinas. La ley de Cristo, lo que enseñó Cristo en sus evangelios. Me interesa que prediquen la ley de Cristo. Entonces, si hay una persona que veo y es pastor de una congregación que predica la ley de Cristo, y no me la mezcla con la ley mosaica y falsas doctrinas y todo eso, sería genial. No puedo encontrar este tipo de personas. En mi país hace años estoy buscando y no encuentro, porque todos son negocios, si no es el diezmo, es la ofrenda, es el dinero, yo vivo de esto, un negocio familiar. Entonces, esto es terrible, hermano. Las iglesias de sana doctrina ya no hay. La Biblia dice que en los últimos tiempos buscarán la sana doctrina y no la hallarán. Entonces aquí vamos a leer el gran trono blanco y vemos que hay una multitud, pero no son multitud de salvos, son multitud de los que van a perder su salvación. Porque la salvación Dios la tenía preparada para toda la humanidad, pero ellos escogieron rechazar a Jesucristo. No quisieron obtener o recibir lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Entonces dicen, versículo 2, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Quiénes son los muertos que estaban en el mar? Bueno, los que murieron en naufragio, cuando hubieron guerras, en alta mar, con navíos de cualquier ejército en la Segunda Guerra Mundial o antes, cuando existían los vikingos, batallas en el mar donde los cuerpos nunca salieron a flote. El Titanic, por ejemplo, hay cuerpos que nunca salieron a flote. Submarinos que explotaron bajo el agua y no se encontraron jamás sus cuerpos. Bueno, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Vio que dice muertos? No dice vivos. Cristo siempre habló del que el que muere descansa. Lo dice Cristo. En todos los lugares en la Biblia que usted vea a Cristo hablando de la muerte, es que está descansando la persona. ¿Para qué descansa? Porque la Biblia dice, después de la muerte, el juicio. El cristiano, cuando muere, y esto es una gran enseñanza, el cristiano, cuando muere, descansa, está durmiendo, dice Cristo. Está durmiendo, pero va a resucitar en el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Qué significa la palabra resucitar? Algo que está muerto vive, vuelve a la vida. ¿No? ¿Alguien tiene ahí un diccionario, busca por Google y me pone la definición? Si quiere hacerlo, lo puede hacer. Yo, para mí, resucitar, yo ya lo he visto, pero no tengo la definición acá para pasárselas y mostrárselas. Resucitar es algo que está muerto y vuelve a la vida. Cristo estuvo muerto y volvió a la vida. Resucitó. El cristiano muere,
pero vuelve a la vida. Eso es resucitar. Pero cuanto muere, no está vivo. ¿Cómo va a estar una persona viva cuanto muere? Entonces no es necesario la resurrección si está viva. ¿Me entiende? Si una persona muere, dice la Biblia, después de la muerte, el juicio. Va a resucitar en el arrebatamiento para el tribunal de Cristo. Eso van a ser para los cristianos. Y todas las demás personas que murieron sin Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, van a resucitar para el gran trono blanco. Y ese es el gran trono blanco que estamos hablando aquí. ¿Sí? Creo que se entiende claramente. Y terminamos de leer, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte y el Hades? Bueno, el lugar donde se entregaron los muertos, que están en el versículo 13. Esos muertos van a ser condenados. Ya te lo está diciendo la misma palabra. Fueron entregados los muertos, van a ser juzgados. Y la muerte y el Hades, donde estaban los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el infierno que habla Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ese infierno donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga y arde por los siglos de los siglos. El fuego no se apaga. En el infierno el fuego no se apaga. Entonces, ahí está claramente, dice, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Allí vamos a hablar, ya estamos en la segunda carta de Tesalonicenses, donde Pablo nos va a seguir hablando del arrebatamiento. ¿Y cómo comienza? 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acá le voy a poner venida de nuestro Señor Jesucristo, se dan cuenta que Pablo está hablando de la venida. ¿Se está entendiendo? Ya estamos en la segunda carta, no estamos hablando del arrebatamiento que está en la primera carta. En la primera carta Pablo habló del arrebatamiento, en esta segunda carta vuelve a mencionar el arrebatamiento a través de la reunión con él. Entonces, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya le expliqué cómo es su venida, cuando ocurra el arrebatamiento en nuestra reunión con él, dice, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Nos ruega que no nos movamos de nuestra manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar? Que queremos ser arrebatados. Que queremos estar en la reunión en el aire con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera que Pablo nos está diciendo que el cristiano tiene que tener su mente. Y voy y hablo con otros hermanos y me dicen, no, Marcelo, tenés que fijarte en la apostasía y en el anticristo. Entonces, cuando veas el anticristo, nosotros vamos a pasar la gran tribulación y después va a venir el arrebatamiento. Entonces, ¿dónde está mi mente? Está mi mente en el anticristo, en la gran tribulación. Pablo no está enseñando esto. Pablo, aquí, a ver, déjame poner bien el dedo porque acá, ahí va. Sería para acá, para este lado. No puedo. Acá, Pablo nos está diciendo que tenemos que, nuestro modo de pensar tiene que estar en la reunión, no en el anticristo y la gran tribulación. Yo hoy estoy hasta la coronilla, hasta acá arriba, de la planta de los pies hasta acá arriba, lleno de debates que hablan que
hay que mirar el anticristo y la gran tribulación, porque si vos no estás preparado para el anticristo y la gran tribulación, te vas a perder, te vas a ir al infierno. Es lo que me dicen. Y yo les contesto, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en lo que Pablo me dice en la palabra de Dios. Lo que tú me estás diciendo es antibíblico. Lo que yo te estoy diciendo es lo que me dice Pablo. Pablo me dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Tenemos que pensar en la reunión con Él, no en la gran tribulación y el anticristo. A mí no me interesa la gran tribulación y el anticristo. Si tengo que vivirlo, la vivo. A mí lo que me interesa es la reunión con Él. Como dice ahí, lo estamos leyendo. Hermanos, la Biblia es contundente. Ahora me dicen, pongan el arrebatamiento antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. No me interesa la gran tribulación, no me interesa el anticristo. Me interesa la reunión, me interesa el arrebatamiento, me interesa el tribunal de Cristo, me interesa casarme con Cristo y reinar 1000 años con Cristo. El anticristo y la gran tribulación que quede de lado. Y si tengo que vivirla, la vivo y chau. No hay problema, me corten la cabeza. Pero yo no estoy pensando en eso. Pablo no nos lleva a eso. Eso es poner nuestra mente en otra cosa. Pablo, ¿qué nos enseña? Vuelvo a reiterar y lo voy a hacer en grande aquí. No sé si están entendiendo los hermanos. Pablo dice, versículo 2, versículo 1 de Tesalonicenses, segunda carta. No estoy hablando de la primera que habló del arrebatamiento y la reunión en el aire. Estoy hablando de la segunda carta que amplía sobre esta reunión. Y dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Dónde? En el aire. Ya lo habló Pablo en la primera carta. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. No me vengan a hablar del anticristo y de la gran tribulación. Yo estoy concentrado, como dice Pablo, y no me muevo fácilmente de este pensamiento, solo en la reunión que tengo con Cristo, en el arrebatamiento. ¿Usted qué está esperando? ¿Qué está pensando? ¿Fue a los falsos profetas? ¿Fue a los falsos profetas que le dicen, no, prepárate para la gran tribulación, prepárate para el anticristo? No, hermanos, ahí te están moviendo de lo que Pablo no quiere que te mueva. Tú tienes que estar pensando en el arrebatamiento, en el encuentro con Cristo allí en los cielos. Gracias, mi hermana Soledad Camargo, se ve bien y se escucha clarito. Dios te continúe bendiciendo. Una conocida de mucho tiempo antes. Dios te bendiga, Soledad. Hermanos, realmente la Biblia es contundente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no habla con respecto al anticristo y a la gran tribulación, no dice eso. Además, el versículo 2, lo voy a hacer grande otra vez, dice, os rogamos, hermanos. Y el hermano Marcelo también te dice, te ruego, mi hermano, te ruego, en el amor de Cristo, que no pienses más en el anticristo y en la gran tribulación. Piensa que vas a ser arrebatado en cualquier momento. Eso tiene que estar metido en tu cabeza, porque estaba en la cabeza de Pablo y de todos los que escuchaban en Tesalónica la primera carta y la segunda carta de Pablo. Más adelante Pablo va a hablar un poquito más acerca de la venida del Señor, porque son revelaciones que él va recibiendo por medio del Espíritu Santo. Y seguimos leyendo. Versículo 3. Nadie nos engañe en ninguna manera. Y acá va a ampliar qué va a suceder. Él está ampliando cuáles son los eventos que ocurren en la venida del Señor.
Y uno de ellos, en el cual el mundo se está fijando, pero no se fija en lo que acabamos de leer arriba, no se fija en el arrebatamiento, se está fijando en lo que dice el versículo 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y acá lo puse en azul, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces muchos están esperando la manifestación, porque la apostasía ha existido siempre, pero están esperando la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, o el anticristo mayor. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí ya empieza a hablar de esta figura que está mencionando. Pero ¿se han dado cuenta de algo, mis queridos hermanos y hermanas? Que recién en la segunda carta tesalónica empieza a hablar del anticristo y del comienzo de la gran tribulación. En la primera carta y en el comienzo de la segunda carta, como estuvimos leyendo, habla de la reunión, del arrebatamiento. Ahora se está enfocando en el evento del anticristo, del hombre de inicuo, la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo, y obviamente la gran tribulación, porque allí se va a sentar haciéndose pasar por Dios, lo que se denomina, según la Biblia, según Daniel, la abominación desoladora, que también está en Apocalipsis. Muy bien, creo que esto está muy claro, y para ir terminando quiero ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, o sea, volvemos a la primera carta, y vamos a ir al versículo 1 al 6. Dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Sí, es verdad. Pero eso va a ser en el milenio. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿sí? Porque el versículo 1 y 2 son salutaciones. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Se da cuenta que habla iglesias de Dios en plural? Son iglesias locales. No dice la iglesia de Dios plural. Dice iglesias de Dios. Por lo tanto, iglesias de Dios son iglesias locales. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ahí ya está hablando del reino de Dios, el reino milenial. Por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Quiénes van a pagar tribulación? Les voy a poner acá en verde. ¿Les gusta el color verde? Ahí va. Versículo 6. Lo voy a poner así en grande. El versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Quiénes vivirán la tribulación o la gran tribulación? Los que atribulan a los cristianos. Porque Dios le parece justo, versículo 6, pagar con tribulación a los que os atribulan. Por lo tanto, la iglesia, ¿cómo va a pasar por tribulación? La iglesia no atribula a nadie. Bueno, en mi caso yo no atribulo a nadie. ¿Usted atribula a alguien, hermano o hermana? Si usted atribula a alguien, hermano y hermana, usted no va a ser arrebatado y va a recibir tribulación de parte de Dios. Es lo que dice aquí el pasaje, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Está en verde. Pablo está diciendo que todos los que atribulan, los que rechazan a Dios, van a recibir tribulación. Y los cristianos que esperan en el Señor Jesucristo, y que aman a Jesucristo, y que aman y guardan sus mandamientos, aunque sabemos que somos pecadores y fallamos, pero no practicamos el pecado, bueno, estos
no van a recibir tribulación de Dios, porque lo dice el mismo Dios, que los que van a recibir la tribulación de Dios son los que atribulan a los cristianos o nos atribulan a nosotros. Lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Y a vosotros que sois atribulados, versículo 7, daros reposo con nosotros. Es decir, Pablo, Juan, Lucas, Esteban, Santiago, todos los apóstoles del Cordero, vamos a estar en la reunión en los cielos, en reposo. ¿Me entiende, hermanos? En reposo. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando del arrebatamiento. En la tierra habrá tribulación y nosotros en el cielo reposando. Primero, pasando por el tribunal de Cristo. Después, con las bodas del Cordero. Y la cena, obviamente. Las bodas tienen una cena. Y por último, casarnos con Cristo. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Versículo 8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá lo voy a poner en rojo a ver si se puede. Sí, se pudo. Atención a esto, hermanos. Atención al versículo 8. Usted que me está mirando y aún no ama a Jesucristo, está sirviéndolo de cualquier manera. Mira lo que dice el versículo 8. Acá se lo puse. Versículo 8 de 2 Tesalonicenses, capítulo 1. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Una cosa es los que no conocieron a Dios. Y también a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que toda persona, el hermano Marcelo le enseñó doctrina y no la quiere obedecer, o que en su ministerio o el lugar donde hubo un hombre o una mujer que le enseñó doctrina y usted no la quiere obedecer, bueno, la Biblia es contundente, no se enoje conmigo, cada uno es dueño de lo que hace, ¿no? Somos grandes, somos mayores y adultos. Dice que el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego va a aparecer para dar retribución, es decir, castigo a los que no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano que no obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo, y quiere servirlo a su manera, desobedeciendo a Cristo, es, según la Biblia y lo que estamos leyendo, es el receptáculo de la tribulación de Dios en ellos. Y obviamente van a perder el arrebatamiento. Y perder el arrebatamiento teniendo la oportunidad de ser arrebatados es condenación prácticamente. No te estoy condenando, pero es prácticamente condenación. Hay una oportunidad si uno pierde el arrebatamiento por su rebeldía y su orgullo de no reconocer esto que estamos hablando y no querer obedecer el Evangelio. ¿Para qué voy a obedecer? Muchos dicen, ¿para qué voy a obedecer el Evangelio? ¿Para qué? Es todo mentira, no va a pasar nada. Años hablando de esto, no pasa nada. Y si pasa y te quedas, entonces ahí vas a decir, bueno, realmente aconteció. Ahora sí voy a creer, pero va a ser más difícil. No va a estar el Espíritu Santo, no va a estar la iglesia, no va a haber predicadores de sana doctrina. ¿Cómo vas a hacer? El anticristo, la tribulación de Dios va a caer sobre ti, porque es sobre toda la tierra que va a caer la tribulación, no solo sobre algunos. Y en esa tribulación la Biblia dice que está el anticristo, el inicuo, que va a perseguir a los que quieran creer en Cristo después de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque van a tener que sufrir y va a pasar lo de las almas decapitadas. Tendrías que ser, si yo pierdo la salvación
porque es perder la salvación. El arrebatamiento, si lo pierdes, pierdes la salvación que te da el arrebatamiento. ¿Hay una segunda oportunidad? Sí, bueno, tengo que ser cortada la cabeza, evitar la tortura, soportar y ser un decapitado que esté bajo el trono de Dios pidiéndole: Señor, estoy decapitado, hazme justicia, quiero estar casado contigo como están ellos. Y te va a decir: no, aguarde un poco más porque hay eventos que tienen que acontecer, después serás juzgado. Es lo que dice la Biblia también, que los almas de los decapitados tienen que esperar a que se cumplan los 1000 años y llegue el trono blanco. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿pero qué dice el versículo 9? Los cuales, los que no obedecen, mire, con solo no obedecer el evangelio, no es creer, no obedecer. Acá no habla de creer, acá dice de no obedecer. Escuche bien, versículo 9. Con solo no obedecer el evangelio, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición, no dice una perdición que se termina como dicen los adventistas, que el alma se aniquila, no. Ahí dice que el alma va a tener una eterna perdición, eterna y continuada. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Qué dura palabra! ¿Alguien de ustedes quiere estar excluido de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, en una eterna perdición en el lago de fuego y azufre? Yo creo que no. Entonces, amemos a Jesús como debe ser amado, amando y guardando los mandamientos. No viviendo un Jesús a nuestra manera, sino viviendo un Jesús como Jesús nos enseña a través de sus apóstoles, las doctrinas que están aquí, que son sencillas de cumplir, solo que nuestra carne no quiere cumplirlas. Amados hermanos, aquí vamos poniendo punto final a esta enseñanza. Creo que el versículo de hoy es importantísimo. Recuerden, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, salvos. Ahí tiene que estar nuestra mente, ahí tiene que estar nuestro deseo. Y nos ruega Pablo que esté en esto, en pensar en el arrebatamiento. Murió el Papa, viene el Papa Negro, la Iglesia Católica, el reloj profético de Israel, el reloj profético de la Icar babilónica, todo impecable. Pero nuestra mente nos está diciendo que el arrebatamiento está próximo. Más allá de que se manifieste el anticristo, venga gran tribulación, nuestra mente no está en eso. Está en el cielo. Está puesto nuestros ojos en Jesús. Está puesto nuestra esperanza y nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe y salvación, Jesucristo, en nuestra reunión con Él. Amén, hermanos. Bueno, nos estamos despidiendo y nos encontramos dentro de 2 días. La verdad que fue un mensaje lindo, porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Así que nos vamos a reencontrar entonces el próximo jueves, si Dios así lo quiere, lo permite y no arrebató a su iglesia todavía. Nos encontramos entonces minutos antes de las 21:30 de Uruguay, ¿sí? Para escuchar alabanzas, alguna alabanza que yo les pongo para que usted tenga para escuchar, y después empezar con lo que Dios disponga para hablar en esa noche. Dios le bendiga. Hermana Sandy Quiñones allí nos dice: qué hermoso es escuchar palabra de Dios, lindo tema. Gracias, hermano Marcelo, Dios te bendiga grandemente. Amén, hermana Sandy allí en Ecuador. Saludos a todos. Y bueno, nos reencontramos el próximo jueves, si Dios quiere, Dios lo permite, y el arrebatamiento no ha acontecido. La paz de Cristo, permiso.